Apocalipsis del 2, capítulo 2 del 1 al 7. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis hermanos, si nosotros podemos entender esto, incluso puedo apagar los micrófonos y nos vamos. Pero creo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Voy a hacer una breve oración. Gracias, Señor mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Así como dice tu palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y a mí, Señor, dame de tu gracia para poder expresar de tu enseñanza, Señor mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú desvíes mi propósito, porque sí hay un propósito personal, pero quiero que tú lo desvíes y que se haga tu propósito dentro de esta enseñanza, Señor. Quiero depender totalmente de ti. No quiero depender de mis apuntes, no quiero aprender de lo que yo ahora sí que he estudiado para hacer este tema, sino que quiero depender de ti, Señor. Te lo pido, Padre. Y que tú, Señor mi Dios, dele de tu gracia también, dé de tu gracia a cada uno de los que estamos aquí, todos en general, Señor, para que nos llevemos algo en nuestros corazones, Padre Todopoderoso. Porque aquí hay una promesa para todos aquellos tus hijos. Dice tu palabra que tú les darás de comer del árbol de vida. Qué maravilloso es eso, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar al tema del día de hoy. Este es la iglesia número 6. No lo he llevado en orden como está en la Biblia. Me he dejado guiar por el Señor. Y antes de terminar con el último, creo que hemos aprendido en los últimos 5 enseñanzas que hemos enseñado aquí de las otras iglesias. Creo que todos hemos aprendido algo. Pero hay algo muy importante, mis hermanos, que Dios quiere con su iglesia. Ahora ya sabemos que la iglesia no es, es una congregación, pero individualmente todos somos nosotros, todos somos la iglesia. Porque dice su palabra que somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Entonces nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando Dios o Cristo le envía este mensaje a las iglesias, es para que la iglesia, mis hermanos, aprenda y para que la iglesia también vea cuáles son sus fallas. ¿Ok? Y creo que cada uno de nosotros en los otros temas que hemos enseñado, creo que cada uno de nosotros Dios nos ha hablado. Si nosotros estamos fallando en esas áreas en las cuales Dios habló en las otras iglesias. Dios quiere fortalecer a su cuerpo, a su iglesia. Quiere hablar, quiere hablarle para que ellos se arrepientan, para que ellos corrijan
las faltas en las que ellos están o las que nosotros estamos, y de esa manera, mis hermanos, andar como Dios quiere que nosotros andemos. Que nosotros corrijamos nuestras faltas y nos arrepintamos y tomar ahora el verdadero camino, la cual Dios quiere con nosotros. Mis hermanos, Dios, fíjese, Dios quiere hablarle a su iglesia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? La iglesia hoy en día está como el tema del día de hoy, como la iglesia de Éfeso. Se ha dejado enfriar la iglesia del día de hoy. Y estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. Por eso Dios quiere hablarte el día de hoy. ¿Ok? Para que tú corrijas, para que tú veas cómo está tu relación con Dios. No cómo está tu relación con el vecino o también con tu esposa o con tu esposo. Porque mis hermanos, hay una clave. Si mi relación está bien con Dios, ¿qué creen ustedes que va a ser mi relación con los demás? ¿Cómo va a ser mi relación con los demás si mi relación está bien con Dios? Todas las circunstancias del bien y del mal que vimos en las otras iglesias en el siglo I, mis hermanos, todo lo que vimos, cómo ellos eran afectados por la idolatría, por la fornicación, por la tibieza. ¿Ok? Todo eso refleja la condición de la iglesia del día de hoy. La iglesia en general a nivel mundial, está reflejando la iglesia del día de hoy. Una pregunta: ¿está Dios interesado en su iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que Dios está interesado en su iglesia? Bueno, con el simple hecho de morir. En Efesios dice, mis hermanos, en Efesios 5 dice que Dios, que amó tanto a su iglesia, que se dio por ella, o sea, murió por ella. ¿Y qué dice en Juan? Dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito y murió. Entonces, todos los que somos de la iglesia, Cristo murió por ti y Cristo murió por mí. Si nosotros estamos atentados en dudar de que si Dios murió o que si Dios le interesa a su iglesia, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El Señor del universo, el Señor de todo, mis hermanos, conoce absolutamente a su iglesia. Conoce a la perfección el corazón de cada uno de nosotros. Cada iglesia de Cristo puede verse en estas 7 iglesias para ver cuáles son las cosas que le agrada al Señor y cuáles son las cosas que hay que corregir. La iglesia de Éfeso, mis hermanos, fue la capital de Asia Menor, un centro de comercio de tierra y mar, junto a Alejandría. Una de las 3 ciudades con mayor influencia en el parque oriental del Imperio Romano. La ciudad de Éfeso era famosa. ¿Por qué? Por su templo a Diana. Era una diosa, Diana, Artemisa. Y esta ciudad, dice que en esta ciudad acudían peregrinos de donde todo el mundo iban a adorar a esa diosa Diana. Con esto me recuerdo allá en las tierras de Jalisco, ¿verdad? Hay un lugar que se llama San Juan de los Lagos, algo así, donde, todos mis hermanos desde México hacen peregrinación para ir a adorar ahí en ese lugar. Entonces, así eran Efesios. Ahí adoraban la diosa Diana. Entonces, esta ciudad era muy famosa. Dice que el templo a esa diosa, dice que era uno de las maravillas
del antiguo, o sea, en ese tiempo. Era una iglesia enorme que todos querían visitar. Pero, mis hermanos, pero, gracias a Dios, el Evangelio llegó a ese lugar. ¿Por quién creen ustedes que llegó el Evangelio a ese lugar? Por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó a predicar ahí en Éfeso. Y empezaron pues ahora sí que a convertirse al Evangelio. Así como nosotros nos convertimos a Cristo porque alguien nos predicó. Pablo predicó ahí, mis hermanos, y el negocio de aquellos que hacían esos ídolos de Diana se vino para abajo. Leamos Hechos 19:27. Hechos 19:27. Por el Evangelio, mis hermanos, el negocio de aquellas personas que adoraban y dependían de esa diosa, de las imágenes de esa diosa Diana, mis hermanos, pues ¿qué pasó? Vino el conflicto en contra de la iglesia. Hechos 19:27 dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. ¿Todavía no lo he encontrado? Hechos 19:27. Hechos 19:27 dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué pasó ahí, mis hermanos? El Evangelio llegó. Pablo ministró en Éfeso por 3 años y advirtió también a los de Efesios de los falsos maestros que se iban también a interponer en el Evangelio. Ahí en Hechos 20, vamos a Hechos 20, 29, 31. Estábamos en 19, ahora 20, 29, 31 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Los falsos maestros iban a llegar ahí en la iglesia de Éfeso, mis hermanos. Vamos ahora a empezar versículo 1, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo primero que hay que destacar en esta carta a la iglesia de Éfeso, mis hermanos, es que el mensaje procede del Señor Jesús. Amén. El ángel, aquí los ángeles o el ángel de la iglesia es el pastor, el encargado de la iglesia, el ministro de la iglesia, el que dirige la iglesia. Entonces, mis hermanos, esto no es un mensaje de Juan a los creyentes de Éfeso, es un mensaje del Señor Jesús. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? ¿Cómo se presenta Él ahí? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Las 7 estrellas son los 7 ministros de las 7 iglesias. O sea, son los 7 ángeles que Jesús dice ahí. O sea, son los pastores, son los encargados de las iglesias. Y aquí hay un punto muy importante que nosotros... Deme, es ok. Es ok. No, es ok. Hablo con Felisa y
No, He has that. it's okay. Okay. Ok, entonces mis hermanos, las 7 iglesias, ok, las 7 iglesias son los 7 encargados o ministros de la iglesia. El candelero de oro, ok, el candelero de oro que dice aquí son las iglesias. Y aquí hay un punto muy importante, mis hermanos. Hay un punto muy importante que nosotros debemos de aprender, ¿ok? Y es una responsabilidad muy grande. Todo aquel pastor o ministro que no está a la diestra de Dios, de Cristo, es un falso maestro, un falso pastor. Porque debe de estar a la diestra de Cristo. Ahí debe de estar. Jesús es el centro. Jesús es el centro. Él dice, el que está, o sea, las 7 estrellas está a su diestra. Y Él es el centro. Pues muy importante esto, mis hermanos, que tenemos que aprender. ¿Ok? Como ministros, como pastores, como dirigentes de la iglesia, tenemos que estar a la diestra de Cristo para poder dirigir a la iglesia. Para poder dirigir a la iglesia. La iglesia son los candeleros. ¿Saben por qué? Porque los candeleros tienen luz. Y Jesús dijo que todos somos luz. ¿Ok? Todos somos luz. Por lo tanto, entonces para nosotros dar luz, la iglesia para dar luz tiene que estar cerca de Jesús. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cómo debe estar usted como iglesia? Debe estar al lado de Jesús. ¿Ok? Ahí ya empezamos. Usted tiene que estar al lado de Jesús, como iglesia, como congregación que somos, debemos estar al lado de Jesús. Jesús tiene que estar en medio de nosotros. ¿Y qué dice su palabra? Donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre. ¿Qué dice? Ahí estaré. En mi nombre. No por otra cosa. Los que se reúnen en mi nombre, yo ahí estoy. Hay un versículo para rectificar que las estrellas, mis hermanos, son los ministros, son los pastores de la iglesia. Daniel 12:3. Daniel 12:3, a ver si nos da tiempo para terminar. Ojalá que sí, primero Dios. Daniel 12:3 dice: los entendidos, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, oyen, los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. En otra versión dice, fíjese, todos los que enseñan, no solamente los que enseñan aquí, los que enseñan a sus hijos, los que enseñan a evangelizar allá afuera. Dice, en otra versión dice, los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo. Y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto brillarán por siempre como las estrellas. Ahí está. Entonces las estrellas son los que enseñan la palabra, que está ahí con Cristo Jesús. Esto es maravilloso, mis hermanos, de saber esto, que el Señor
tiene a su lado a los verdaderos ministros, a los maestros, a los pastores, a todos aquellos que enseñan la palabra de Dios. Jesús está con ellos. Aquí Jesús, mis hermanos, indicando su poder y autoridad sobre los líderes de la iglesia. Dice, yo estoy. ¿Ok? Ahí enseñando Jesús ahí a la iglesia de Éfeso, que Él está ahí. Él está en medio. Se dice que la iglesia de Éfeso había llegado a enorgullecerse y dejar de depender de Jesús. Por eso Jesús aquí rectifica: el que tiene la autoridad soy yo. ¿Ok? El que tiene la autoridad soy yo. Aquí los candeleros, ya lo dije, son las propias iglesias, puestas como luces en un mundo oscuro. Las estrellas son los pastores de la iglesia, sostenidos por la mano de Dios. Versículo 2 ahora. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otra versión dice: estoy enterado de todo lo que haces. ¿Ok, mis hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice el Señor el día de hoy? Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que por obediencia has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia, y que rechazas a los malvados, y has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son mentirosos. Mis hermanos, esta iglesia a simple vista era la mejor iglesia. Era donde no todos quisiéramos estar a simple vista. Era una iglesia perfecta a los ojos del hombre. Una iglesia perfecta. Es como, por ejemplo, a una persona tú ves. Yo en la mañana estaba poniendo el código para transmitir en Facebook, y tan de repente sale una persona ahí, y yo dije, no, hombre, es una persona perfecta, ¿no? No tiene con tal, puedo decir, una belleza de persona. Pero en ese momento Dios me ministró, tal como la iglesia, dice, exactamente así era la iglesia de Éfeso, una iglesia perfecta. Entonces, a la persona que yo estaba viendo la imagen, me dice, es una persona perfecta, no tiene, defectos a los ojos humanos, pero le hacía falta una cosa, que no era cristiano. Usted puede ser una modelo o un modelo totalmente perfecto ante los ojos del hombre, pero si usted no tiene a Cristo Jesús, no tiene nada. Así era esta iglesia, una iglesia perfecta, lo tenía todo, trabajaban todo, tenían el discernimiento, mis hermanos. Ellos podían discernir quién era falso, quién era verdadero. Tenían todo, trabajaban, tenían paciencia. Era una iglesia muy paciente. Ellos tenían activo el discernimiento sobre el pecado. Ellos no toleraban el pecado. A diferencia de la otra iglesia de hace 8 días, que ellos toleraban, ellos permitían el pecado. Esta iglesia no permitía el pecado. Ellos aborrecían lo que Dios aborrecía, que es el pecado. Pablo, quizás la enseñanza de Pablo estaba muy fresca en ellos. Pablo les dijo, voy a leer, nada más escuchen, Efesios 4:17,
Dice, esto pues digo que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esto es la carta de Pablo a los Efesios, a esa iglesia. Dice, esto pues digo que requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez cada clase de impureza. Este mensaje de Pablo, pienso que estaba fresco todavía en ellos, por eso no toleraban el pecado. No toleraban el pecado. En otras palabras, era una iglesia santa. Puedo decir una iglesia pura. Ya leímos el versículo, nada más voy a recordarles lo que dijo Pablo. Sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Entonces, mis hermanos, ellos tenían muy presente la enseñanza de Pablo, la iglesia de Éfeso. Tengan cuidado con el pecado, tengan cuidado con los falsos maestros. Ellos lo tenían presente eso. Tal como hoy nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Las prédicas del pastor Chuy, tantas prédicas que hemos aprendido de él, Chuy Olivares, ¿verdad? De las falsas doctrinas, del pecado, de la santidad y todo. O sea, hay algo que está dentro de nosotros presente. Además hay un ejemplo, ¿verdad? Ejemplos. La iglesia de Éfeso estaba de esa misma manera. Y después dice en el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Yo me hice esta pregunta, dice, ¿por qué en este versículo dice, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado? Pero después, ¿qué dice? Has olvidado o has dejado tu primer amor. En otra versión dice, has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Entonces, mis hermanos, era una iglesia obediente. A ver, ¿cuáles son los elogios de Cristo para esta iglesia? 1, arduo trabajo. O sea, trabajaban mucho. Eran pacientes. No podían soportar el pecado. Ellos aprobaban quién era falso apóstol y quién era verdadero. Y ellos hallaban mentiroso. Cuando decían, no, tú eres mentiroso. Sí, totalmente era mentiroso. Ellos sufrían. Tal vez estaban siendo perseguidos. Ellos eran pacientes. Tal vez con los nuevos congregantes, los corderitos, eran pacientes. 8. Trabajaban arduamente por amor al Señor. 9. No desmayaban. 10. Aborrecían las obras de los nicolaítas. Eso lo aprendimos el domingo pasado. 10 atributos que Dios elogió de esta iglesia. Creo que todos quisiéramos que todos fuéramos así, mis hermanos. Que trabajemos todos juntos, que somos pacientes, nos toleramos unos a otros. Pero también no soportamos los malos maestros, ¿verdad? Los corremos. O tenemos ese discernimiento cuando alguien llega ahí y decimos, este como que trae algo ahí. Y que sufrimos por el evangelio, salimos a predicar.
trabajamos arduamente por el Señor, evangelizamos a todos los que nos encontramos y no nos acobardamos. A ver, ¿cuántos somos eso? Se dice que la iglesia de Éfeso, mis hermanos, era el reflejo de la iglesia apostólica, que era el reflejo de la iglesia de los primeros cristianos que encontramos en Hechos de los apóstoles. Dice que ellos hacían todo el trabajo que los apóstoles hicieron. Era como decir una réplica de la iglesia apostólica. Hacían todo, perseveraban, evangelizaban, no se adaptaban al pecado, aborrecían lo malo, eran apegados a la enseñanza, al evangelio, todo, absolutamente todo. Recuérdense que Pablo, él dijo, mis hermanos, a los falsos, dice, cuídense de esos perros, les dice, a los falsos maestros. Y estos estaban así, mis hermanos. Era una iglesia verdaderamente, ahora sí puedo decir, esforzado en Cristo Jesús. Ellos no desmayaban. Ellos recordaban tal vez de estas palabras donde dice en Hebreos 10:36, porque eso es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Entremos en el versículo 4 de Apocalipsis 2:4. ¿Cuántos de nosotros nos hemos identificado con los elogios de Cristo por la iglesia de Éfeso? Tal vez somos puntuales, venimos todos los domingos, los jueves también venimos, leemos la Biblia, oramos, salimos a evangelizar. Tenemos a nuestros hijos también bien apegados a la palabra del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis hermanos, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Voy a leer otras dos versiones, solamente este versículo dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Estoy leyendo lenguaje sencillo. Escuchen cómo dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Mis hermanos, otra versión dice: pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Otra versión, Nueva Traducción Viviente: pero tengo una queja en contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como en el principio. Estas palabras creo que las hemos escuchado tal vez, quizás por una persona que te dice: ya no me amas como eras antes, cuando éramos novios. Ya no haces las mismas cosas como cuando nos conocimos. Ya no eres romántico conmigo. Ya no me dices cosas bonitas. Ya no me haces de comer. Ya, cocínate cuando tú quieras. ¿Qué más puedo decir?
Cada quien te responde lo que Dios pone en su corazón. Aquí surge una pregunta obligatoria, mis hermanos, para cada uno de nosotros. No sé cuánto tiempo usted tiene siendo cristiano, o cuánto tiempo tiene de escuchar la palabra de Dios. No sé, solo ustedes saben. Algunos me han comentado cómo iniciaron en el evangelio y todo, pero de todos no lo sé. ¿Cómo es que Dios se presentó en su vida? ¿Cómo llegó Dios en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo? ¿O aún todavía no ha llegado? Pero mis hermanos, hagamos esta pregunta. ¿Qué tanto amo yo a Cristo? Tal vez puedo predicar. Yo estoy predicando en este momento aquí la palabra del Señor, pero ¿cuánto yo amo a Cristo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué yo predico? ¿Nada más lo estoy haciendo para salir ahí en YouTube o Facebook? ¿O para que ustedes tal vez tengan algo para que me reconozcan quizás? Para que ustedes digan, no, pues el hermano es el encargado, el pastor interino, o como usted me vea. Por eso yo predico. Yo porque tengo confianza con la hermana Lucía. Usted, hermana Lucía, ¿por qué canta? ¿Por qué toca la guitarra? ¿Por qué? Los que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué? Aquí dice, mis hermanos, ya no me amas como al principio. Esto es para reflexionar. Esto es para reflexionar, mis hermanos. Tal vez usted puede decir a una persona, podemos mentir a una persona. Yo a mi pareja puedo decir, es que mi amor, es que tú sabes que te amo. Pues si no te amara no estuviera aquí contigo. Pero a Dios no podemos mentirle. Yo lo puedo ver a usted aquí bien entregado al Señor todos los domingos, todos los jueves, bien aquí. ¿Qué es que hay que hacer, hermano? Limpieza, bueno, vamos a limpiar, vamos a poner las sillas, vamos a hacer todo esto. Y que usted diga, ¿qué más vamos a hacer? ¿No? Vamos a salir a evangelizar, vamos a orar, vamos a unirnos en ayuno, vamos a orar y todo. Pero ahora, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Será que usted ama al Señor como al principio? Como al principio. ¿Cuántos nos acordamos? ¿Cuántos nos acordamos? Usted haga memoria en este momento. ¿Cómo fue en sus inicios? Yo me acuerdo que alguien decía, hombre, yo dejaba la radio prendida todo el día, la noche. Escuchaba alabanzas todo el día, toda la noche. Leía la Biblia. Hay personas, dicen, yo leía la Biblia sin descansar, porque quería saber. Yo estaba en la iglesia todos los días. Bueno, hay algunos que dicen, ¿a poco solamente los jueves? Yo quiero estar todos los días. Eso era el principio, mis hermanos. Pero ¿qué pasó? Nos llegamos allá a un sistema automático es que vamos a orar porque vamos a comer. Hay que orar. Vaya, Señor, gracias por la comida y bendice los que lo hicieron y amén. Y terminamos. Vamos a orar cuando nos acostamos. Gracias, Señor, por el día de hoy. Bendice, gracias por la bendición y cuida mis sueños y ya. Nos acostamos. Es un sistema. Nos levantamos. Gracias, Señor, por un día más. Si es que nos acordamos.
Gracias, Señor, por un día más y te agradezco, Señor. Y ya, lo hacemos automáticamente. Eso estaba el pueblo, la iglesia de Éfeso. Ya nada más lo estaban haciendo por una costumbre, porque ya era un sistema de vida, se acostumbraron a ese sistema. Ya no había entusiasmo, ya no había un propósito de reflejar el amor de Cristo, ya no había eso. Habían perdido el amor, su primer amor. O sea que Cristo ya no estaba en la iglesia. Habían abandonado a Cristo. En vez de sentir ese ardor, ese deseo de adorar al Señor, yo solamente era una fórmula fría de hacer las cosas. Es que si no voy me van a empezar a preguntar por qué no fui. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Por eso al principio dije, ojalá que después de esta enseñanza ya todos entreguémonos al Señor, así como su mandamiento dice. ¿Qué dice? Amarás a tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y de esa misma manera amarás a tu prójimo. El otro día estaba hablando con una persona de los que guardan el sábado. ¿Has leído donde dice que el amor, o sea, cumple toda la ley? El amor cumple toda la ley. Si tú amas a Cristo, mis hermanos, ¿cómo vas a robar? ¿O cómo vas a desear la mujer de tu prójimo? ¿Cómo vas a desobedecer a tus padres si amas a Cristo, si amas a Dios? ¿Cómo vas a inclinarte a un ídolo si amas a Dios? La iglesia en Éfeso tenía un problema cardíaco, mis hermanos. Ya no tenía corazón. Ya no sentía. Ellos aborrecían lo que el Señor aborrecía, que era el pecado, pero no amaban lo que el Señor amaba. Ellos cumplían con sus deberes, pero ya sin amor, sin ardor, sin fervor. Es como una mujer sumisa a su esposo, pero ya no ama a su esposo. Ya lo hace nada más porque, bueno, es que así dice la Biblia, ¿no? Pero no lo ama. Ya no hace nada por él. Falta de amor. Es como los miembros de la iglesia vienen, cantan, ofrendan, diezman, pero con otra motivación. Ya no es por Cristo. Ya no es por amor a Cristo. Por eso yo les pregunté, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos por amor a Dios? Pablo había elogiado a los de Éfeso, mis hermanos, por su amor a Dios y a los demás. Efesios 1:15. Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí Pablo dice: por esta causa
también yo habiendo oído, él oyó de la fe de ellos, puesto en nuestro Señor Jesús, y dice, y de vuestro amor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mis hermanos? Bueno, hay muchas teorías, se dicen que los primeros, los que fundaron, es como, por ejemplo, un ejemplo, que todos los que estamos aquí, bueno, si usted se da cuenta, ya todos somos adultos. ¿Sí o no? Ya somos ancianos. Dice, bíblicamente, a partir de los 40 ya somos ancianos. Los ancianos de la iglesia, de la congregación. Pero ¿cuántos jóvenes hay aquí? Hay 1, 2, 3. Hermano Ernesto, 4. Ok. Si nosotros, cuando cada uno de nosotros nos vamos a morir, ¿qué van a hacer ustedes, jóvenes? ¿Van a seguir con esta obra? ¿Van a seguir evangelizando a sus hijos? Porque vienen sus hijos. Vienen los niños. Los pequeñitos que están allá abajo ahorita. Ellos van a necesitar de ustedes. Se dice que los que fundaron la iglesia se murieron y por esa razón los nuevos creyentes ya no o sea, sí trabajaban y todo, pero ya habían dejado el amor. Como podemos ver, era una iglesia activa. Sus miembros hacían mucho beneficio por ellos mismos y por la comunidad, pero con motivaciones equivocadas. El hacer algo por Dios debe estar motivado por el amor a Dios. Si no, no sirve. La Biblia dice que todo lo que hagamos hay que hacerlo como para Dios. Y cuando nosotros podemos entender esto, mis hermanos, cuando nosotros podemos entender esto, miren, esta vida se nos va a hacer como se dice, un pan comido, mis hermanos. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a amar aún a nuestros enemigos. Así dice la Biblia, amar a nuestros enemigos. Cuando nosotros amamos a Dios, mis hermanos, cuando nos piden algo, como dice la Biblia, vamos a ir la milla extra. Pero no lo hacemos por la persona, lo hacemos por amor a Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? Tú puedes estar peleado con tu pareja, con tu esposa, o tu esposa con tu esposo, pero si amas a Dios, los problemas pasan a un segundo término, mis hermanos. Y vamos a amar. Entonces, mis hermanos, así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, los nuevos creyentes experimentan un entusiasmo hacia Dios. Queremos hacer todo. Pero pasa el tiempo y algo ocurre en nuestro corazón y llegamos a acomodarnos, llegamos a un sistema y pensamos que amamos a Dios. Pero no es así. Cuando perdemos de vista a nuestro Señor Jesús, el pecado llega a adueñarse de nosotros. Aún así como, por ejemplo, aquí en la iglesia de Éfeso, ellos aborrecían el pecado. No estaban en pecado. Aquí el problema no era el pecado. El problema no era la falsa doctrina. El problema era que ya no sentían el amor como en el principio. Ya no sentían amor como en el principio. El amor, mis hermanos, es el más importante.
Dice la Biblia que el que no tiene amor, dice que tiene la vista corta, es ciego. Y dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ay de nosotros, mis hermanos, por eso, Dios en el Antiguo Testamento decía, cuando ustedes van a celebrar la Pascua, acuérdense que por qué. Díganle a sus hijos por qué. ¿Por qué? Porque Dios fue en el día que Dios nos sacó de la esclavitud de los egipcios. Esa es la razón del festejo. Pero aquí dice, mis hermanos, dice, lo que yo leí es 2 de Pedro 1:9, apúntelo. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasa cuando ya no sentimos el mismo amor, el mismo entusiasmo, mis hermanos? Se nos olvidó dónde Dios nos sacó. Se nos olvida de lo que Dios nos ha perdonado. Incluso se nos olvida que somos pecadores y que dependemos de Dios, dependemos de Cristo para seguir en esta vida siendo santificados, purificados. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando nos bautizamos? Aquí el hermano se bautizó apenas. ¿Tú te acuerdas aún todavía ese gozo que sentiste? No dejes de sentir eso. No dejes que se apague ese amor. Todos nosotros fuimos testigos cómo le diste gracias a Dios por perdón de tus pecados. Y creo que todos de los que estamos aquí tuvimos una experiencia similar o aún más todavía. ¿Sí o no? Yo me acuerdo el primer día, mis hermanos, cuando yo me arrodillé allí en mi apartamento, Señor, gracias, perdóname. Porque Dios nos muestra qué tan vil, qué tan pecador somos, qué tan sucios somos ante un Dios santo, puro y sin mancha. Se nos olvida eso. Se nos olvida que somos pecadores, que Dios nos ha perdonado, que Dios murió por nosotros, que Cristo murió, que por nosotros fue crucificado. Se nos olvida eso. Y por eso ya no hacemos nada, mis hermanos. Por eso ya no amamos. Hasta incluso no perdonamos. Porque se nos olvida que Cristo nos ha perdonado tanto. Los primeros pasos de nuestra vida cristiana, mis hermanos, puede haber sido con entusiasmo, pero sin conocimiento. ¿Cuántos de nosotros teníamos conocimiento cuando nacimos de nuevo? No teníamos conocimiento. Pero ahora tenemos conocimiento, pero sin entusiasmo. Ahora sabemos mucha Biblia. Sabemos muchos versículos bíblicos, pero ya no tenemos esa pasión por Cristo. Hasta incluso, mis hermanos, podemos recitar versículos bíblicos memorizados. Me acuerdo de algo, creo que el hermano Miguel me comentó, y perdóname si me equivoco, que alguien estaba predicando, sí, hermano, que predicó a alguien, y esa persona que estaba escuchando le dijo, no me acuerdo muy bien, pero dice, pero tú no predicas como que si algo Dios haya hecho en tu corazón. O sea, no había pasión. Muchas veces así predicamos. Predicamos porque nada más lo tenemos aquí en nuestra mente, pero no predicamos con pasión, por amor a Cristo.
A veces predicamos la palabra nada más para hacer ver el pecado de otra persona. O para demostrar que nosotros sabemos más que los demás. Y eso no es el verdadero propósito de saber, de tener conocimiento, mis hermanos. Hebreos 10:12 dice, espero para que usted vaya ahí. Creo que nada más ahí nos vamos a quedar. Tengo 10 minutos más. Hebreos 10:12 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieseis gran combate de padecimiento. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieses gran combate de padecimiento. O sea, aquí quiere decir, mis hermanos, Hebreos 10:32, perdón, 10:32. Ahí están los de Hebreo, sí me gusta. 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Aquí quiere decir, mis hermanos, que cuando estos fueron iluminados, no les importó sufrir por Cristo, no les importó sufrir por el Evangelio. Esto está diciendo, traigan eso a la memoria, cómo eran antes. Pregunta, mis hermanos, ¿amamos a Dios con el mismo fervor que cuando fuimos convertidos? ¿Amamos a Dios de la misma manera? La única condición de perder el primer amor fue, fíjense, mis hermanos, fue suficiente para echar a perder absolutamente todo. Es como dijo Pablo, yo puedo hablar en lenguas, ¿sí o no? Puedo hablar en lenguas, puedo dar mi vida en sacrificio por alguien, pero si no tengo amor, vengo a ser, dice, como un sonido de campana que resuena, nada más. Usted puede tener los dones que usted tenga, mis hermanos, incluso el don más deseado, el don de sanidad. Usted puede curar a los enfermos, todos los enfermos que usted puede hallar en la calle, pero si no lo hace por amor a Cristo, de nada sirve. Antes de sanar a un enfermo, predíquele el Evangelio primero. Es lo más importante. Se puede sanar, puede curar, pero no puede recibir al Señor en su corazón. Anteriormente yo le hablé a una señora, le dije, sé que es súper religiosa, como se dice, de hueso colorado. Y yo le dije, olvidemos por un momento la religión. Olvidemos por un momento que yo soy cristiano. Pero yo le dije, si yo siento en mi corazón que te quiero hablar de Cristo. Cristo murió por tus pecados y solamente Él dio su vida por ti. Olvídate por eso le dije antes, olvidémonos de todo, de toda la religión, de todo, de lo que está en tu mente. No, Cristo.
entonces podemos hacer todo, mis hermanos, todo, absolutamente todo. Usted puede ser un mil usos, como se dice, pero si no tiene amor. Perder el primer amor es perderlo todo, porque hay un solo Dios. Leamos Jeremías 2. Después voy a leerlo en otra versión. Jeremías 2, del 2 al 3. Fíjense qué dice aquí Jeremías. Me dice cuando ya todos están ahí. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: el pueblo de Israel cayó en este pecado. Así dice Jehová: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Jehová. En otra versión, escuche, para que lo entienda mejor, dice: ve, anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Escuchen: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de los lugares desiertos. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Y todos los que la lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables. Y sobre ellos cayó la calamidad. El Señor ha hablado esto. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? Dice: recuerdo. Fíjese, Dios se recuerda cómo eras antes. Recuerdo que qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. ¿Cómo me amabas? Y dice: y me seguías aún a través de los desiertos. ¿Cuánto hemos experimentado eso, mis hermanos? Otra vez, las nuevas relaciones. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo éramos cuando estábamos de novios? No nos importaba la lluvia, la nieve, el sol, el calor. Así estaba Israel con Dios. No le importaba el desierto. Hay algunos decimos: no me importa, mi amor, en la pobreza, en la riqueza, en la desnudez, yo me voy contigo. Así dicen los jovencitos, ¿no? No pensamos. Aunque sea debajo de un puente. Pero después, ¿qué pasa? Vamos allá a empezar con el desenlace. Recuerda, en el versículo 5 dice: recuerda, ahí está otra vez. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mis hermanos, el día de hoy Dios te dice: recuerda. Principios importantes: cómo volver a Dios, recordar de dónde
dónde hemos caído. Recordar es traer a la mente, es lo mismo que leímos en Hebreos. Trae a tu memoria. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Recuerda, mis hermanos, traer a la mente, hacer memoria, recapacita, siéntate, ahorita no se puede, pero allá en tu casa cuando llegas, enciérrate en tu cuarto y reflexiona un poquito. Recuerda cómo has caído, de dónde has caído, qué tan alto caíste. ¿O qué tan bajo has caído, mejor dicho? ¿Qué tan alto estabas cuando caíste? Mis hermanos, aquí falta de amor es caer. No solamente la fornicación, la idolatría es que un cristiano cae, sino que también es falta de amor. Recordar qué pasó, cuándo, qué ocurrió, qué fue lo que me llevó a no sentir amor más, a no sentir más pasión por la obra de Cristo, por Cristo Jesús. ¿Qué pasó? El primer amor es una caída, es estar caído. Arrepiéntate. La palabra arrepentirse, mis hermanos, es cambiar de mente, es también determinar un cambio. Un cierto pastor dijo, arrepentirte no solamente es reconocer tu falta. Es como, por ejemplo, tu hijo rompió el vidrio de un vecino o la puerta de un vecino y tú vas y le dices al vecino, bueno, vecino, fíjate que yo ya corregí a mi hijo, perdóname, discúlpame, y hasta ahí la dejas. Eso no es un arrepentimiento. Arrepentimiento es, Señor, sé que mi hijo quebró tu vidrio, pero yo lo voy a reemplazar. Perdóname, discúlpame, yo ya corregí a mi niño, pero ¿cuánto le debo? Es más, en la Biblia dice que los que hacían un daño pagaban 4 veces. Recordemos a Zaqueo, mis hermanos, dijo, todo aquel que yo le he robado o le debo, le voy a pagar cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. No solamente decir I'm sorry. A veces dicen, los sorries no curan. ¿Sí o no? No, lo siento, no. Es hacer algo al respecto. ¿Qué voy a hacer? Sí, lo siento, perdóname, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Haz las primeras obras, dice. Las primeras obras, como cuando nos convertimos. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Esto es algo peligroso, mis hermanos. La caída es grave. El perder el amor es tan peligroso que quien no se arrepiente será, ¿qué? Quitado, eliminado. Sea individuo o una congregación o una denominación. Si no hay amor, será quitado. Él dice, quitaré tu candelero de su lugar. Es más, quitaré la luz. Quitaré la luz. Porque no estás haciendo luz en medio de la oscuridad. No estás haciendo lo que yo te he mandado. Por lo tanto, mejor apagar esa velita, porque no sirve. Dios mismo, mis hermanos. Pero antes dice, arrepiéntate, haz las primeras obras, arrepiéntate. O sea, hay una esperanza, es la misericordia de Dios. Recordemos que Juan ministró ahí en Éfeso, estuvo preso en Éfeso, y él dijo a los de Éfeso, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él dice, pero tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas. Ya aprendimos qué hacían los nicolaitas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis hermanos, si nos damos cuenta, Jesús siempre termina su carta o inicia diciendo quién es. Pero al final de las 7 cartas dice, el que tiene oído, oiga. El que venciere, le daré. En esta ocasión, le daré de comer. Hay un mensaje muy importante aquí. A las 7 iglesias les dijo lo mismo. Eso quiere decir, mis hermanos, que Él siempre tiene un mensaje para toda su iglesia. Cada iglesia individual le dice esto: el que tiene oído, oiga. Todos somos un cuerpo en Cristo, pero usted y yo, todos tenemos y debemos de tener una relación con Cristo. Por lo tanto, todos, mis hermanos, si yo me arrepiento, pero si usted no se arrepiente, usted sigue en las mismas. Entonces es individual. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que regresar a sus primeras obras. Usted tiene que regresar a su primer amor. Pero si está en su primer amor, permanezca ahí, en su primer amor. Es individual. Y el que no se arrepiente, mis hermanos, ya no lo vamos a ver aquí. Se perdió el entusiasmo. Se va a ir al mundo, o se va a ir a buscar otra iglesia donde le permiten su frialdad, donde le permiten estar en pecado, donde le permiten todo, porque allá no lo conocen. Con esto finalizo. Dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Recuerden, mis hermanos, en Génesis, en el huerto del Edén habían 2 árboles. Uno de la vida, el otro del bien y del mal. Lamentablemente, vamos a Génesis. Lamentablemente, Adán comió del árbol del bien y del mal. ¿Cuándo ocurrió eso? Dios prohibió a que el hombre se acercara al árbol de la vida. ¿Para qué? Para que no fueran eternos en pecado. Para que no fueran eternos separados totalmente de Dios. Es como los ángeles. Los ángeles que fueron infieles a Dios, ellos no tienen perdón. Ellos no tienen perdón. Por lo tanto, mis hermanos, entonces, en Génesis 2:9, leamos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora en el 3, Génesis 3:24, pongámonos de pie. Génesis 3:24. Echó pues fuera el hombre, esto después del pecado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se devolvía por todos lados para guardar o proteger el camino del árbol de la vida. Pero aquí, mis hermanos, nos promete: el que venciere,
le daré de comer del árbol de la vida. Eso quiere decir que vamos a ser eternos para siempre. ¿En dónde, mis hermanos? En el paraíso de Cristo Jesús. Oremos. Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Y lo tomo, Señor. Tomo este compromiso, mi Dios, contigo, de amarte sobre todas las cosas, de seguirte, Señor, sobre todas las cosas, mi Dios. Ayúdame, Señor, si he dejado amarte como en el principio. Ayúdame a traer memoria, mi Señor, todas las cosas que de donde tú me has sacado, y todos los pecados que tú me has perdonado, Señor. ¿Cuántos pecados te he fallado? Te he fallado un sinfín de innumerables pecados, Señor, pero aún así tú me perdonas. Ahora soy tu hijo. Ahora ya no estoy bajo condenación, Señor, sino que ya soy tu hijo, soy parte de tu cuerpo, Señor. Pero perdóname, Señor, si todo lo que hago, lo hago con otro propósito, con otro motivo, otra motivación. Te pido, Señor, por esta iglesia en general, que tú, Señor, levantes, que tú enciendas ese fuego de tu espíritu en sus corazones, para que ellos sigan, Señor mi Dios, sigan amándote con todo su ser, con todo su corazón, toda su mente, que tú eres su primer pensamiento al despertar y su último pensamiento al dormir, Señor. Que tú seas en esta iglesia, así como lo leímos, Señor, tú estás en medio de las estrellas, en medio del candelero, Señor. Y nosotros queremos que tú seas, Señor mi Dios, como se dice tu palabra, que seas nuestra cabeza, que seas el que nos diriges, que tú seas, Señor mi Dios, que tú nos des instrucciones en lo que hay que hacer, en lo que no hay que hacer, en lo que hay que enseñar y en lo que no hay que enseñar, Señor. Te pido, mi Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén.